TV. Estimado señor vicepresidente García Linera, me gustaría invitarlo ahora a que nos honre con su conferencia. En la exposición voy a concentrarme en una mirada general de cómo veo el mundo y cómo veo la situación de las izquierdas. Me he traído un gráfico elaborado por esta asociación de bancos internacionales que hacen una gráfica del desarrollo de la economía desde hace más de 150, 180 años. La línea roja es los activos financieros y la línea azul es el comercio. Ustedes se fijan en el primer ciclo de la economía, muestran que hay un desarrollo de más del comercio por encima de los flujos financieros hasta 1855, 1860. A partir de ese momento, a la cabeza de Inglaterra, comienza un proceso de liberalización de la economía mundial que va a durar hasta los años 1935-40. Es el ciclo liberal de la economía mundial. Hay una expansión de los activos financieros, un desarrollo de los mercados, y a partir de los años 45 entra el ciclo nuevamente proteccionista, que en Europa se conoció como Estado de Bienestar, Welfare State en Estados Unidos, Estado Nacional Popular en América Latina, que es un repliegue de los estados hacia una economía proteccionista. Entonces los flujos financieros caen hasta fines de los años 70 y el comercio tiene una expansión moderada. A partir de fines de los años 70 comienza el nuevo ciclo que se ha llamado neoliberal, impulsado por Margaret Thatcher y por Ronald Reagan, que va a desplegar de manera inusitada el desarrollo, la expansión de los flujos financieros mundiales, es la línea roja que se dispara, y igualmente el comercio mundial. Ciclo proteccionista, mediados del siglo XIX, ciclo liberal, ciclo proteccionista y ciclo nuevamente de apertura. Lo que hoy llamamos globalización, lo que se llamó globalización, sería parte de esta expansión del ciclo de los mercados y los flujos financieros. Lo que quiero proponer como hipótesis es que este ciclo se está cerrando. Este ciclo de expansión de los flujos financieros, este ciclo de expansión de los mercados internacionales, pareciera ser que ha entrado en un punto de quiebre, un momento de bifurcación, que para algunos puede ser leído como el cierre del ciclo y entonces el inicio de un nuevo ciclo proteccionista, o para otros simplemente un recodo para una especie de neoliberalismo ampliado. Eso es lo que se va a poner en debate en esta primera etapa. Sabemos que desde el siglo XIX ya se creó el mercado mundial, es decir, la integración de Europa, América, África, Asia y este redondeamiento del mundo. Esto es algo que lo hemos heredado del siglo XIX. ¿Qué es lo que heredamos de fines del siglo XIX y principios del XX? Los flujos financieros transfronterizos. ¿Qué es lo nuevo de esta etapa de la globalización? Las cadenas de valor global. Es decir, la posibilidad de que
los productos, ciertos productos, ya no tengan un lugar de origen territorial específico, sino que su lugar de origen sea una articulación de una cadena de valor transcontinental, transnacional y en muchos casos globalizada. Forman parte de un conjunto de cadenas de valor global que hacen que un producto ya no tenga un lugar de origen, como lo tenía hasta el siglo XX, sino que ahora el lugar de origen articula varios países, varias regiones simultáneamente. Así como el mercado mundial, así como los flujos financieros transfronterizos, hay una nueva estructura de producción más o menos globalizada, más o menos desterritorializada de riqueza social. Y el cuarto componente sería la plataforma informacional planetaria. Hoy se ha creado una otra plataforma de transmisión de datos, de información y de conocimientos que le llamamos el Internet. Este también constituye ya un hecho objetivo, material. La nube es un hecho ya material a partir del cual hay que imaginar cualquier tipo de desarrollo de la economía, ya sea bajo una onda proteccionista o una onda globalizada nuevamente del desarrollo productivo e informacional. Está claro entonces que estos 5 componentes forman una base material de la globalización que se constituye como el punto de partida o el apoyo para entender lo que vaya a pasar en las siguientes décadas. Junto con este desarrollo de una nueva base material de la globalización, ha venido un relato, una manera de entender y de organizar el mundo, que le hemos llamado globalismo. La base material de la globalización económica no es lo mismo que el globalismo como ideología, como sentido común o como relato articulador de objetivos políticos y económicos. Esta ideología globalista se comenzó a construir a fines de los años 70 desde Europa, cuando se hablaba del fin de las ideologías, del fin o de la muerte de la clase obrera. Ya no había los grandes relatos, izquierda, derecha, socialismo, comunismo, sino que entrábamos en un periodo donde todo se confundía, todo era lo mismo, y surgía un apego a los microrrelatos. Fin de los macrorrelatos, del 10, y toda la filosofía francesa que se puso de moda en el mundo entero, los postestructuralistas, y el surgimiento de propuestas de microrrelatos segmentados y por supuesto también más plurales. Procesos de desterritorialización del sector industrial de los países centrales, Europa, Estados Unidos, hacia los países del tercer mundo, procesos de precarización del trabajo, procesos de desindicalización a la fuerza o a la buena, crearon un sentimiento de que el mundo del trabajo, el mundo obrero, la llamada centralidad obrera estaba desapareciendo y todos nos estábamos convirtiendo en emprendedores. Junto con este relato ideológico, con esta construcción de un sentido común planetario que se va a difundir por las academias, los medios de comunicación, los centros de investigación, los libros, los seminarios, va a surgir una manera renovada de expansión del capitalismo. Repliegue de las empresas del Estado, que habían caracterizado la economía desde los años 40 hasta los años 70. La empresa privada como el principal y como el único actor decisivo de la creación de riqueza, de la generación de riqueza y de la generación de empleo. El libre comercio, la apertura de fronteras, los tratados de libre comercio. Y, por supuesto, el complemento político de la democracia representativa. Este conjunto de ideas fuerza se van a consolidar a partir de los años 80, no sin tomar en cuenta resistencia de sectores organizados, como el caso de Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en América Latina, pero que al final van a ser derrotados por la fuerza de la expansión, no solamente de esta nueva fase de la economía global, sino por esta nueva fase de los discursos organizadores del sentido común. A todo este relato se le va a llamar el fin de la historia. En una lectura que hace de Hegel, el profesor Fukuyama establece que ese es el destino inevitable de la humanidad. Hagamos lo que hagamos, tarde o temprano todos vamos a desembocar
hacia el libre mercado, la democracia representativa, el papel de la empresa privada y el fin de las grandes ideologías y de los grandes relatos antagonistas de el estado de situación del mundo. Hasta 2005, 2007, todo marchaba bien. El Internet, los flujos financieros, la expansión del comercio, la ampliación de las cadenas de valor globales, la derrota ideológica de las fuerzas de izquierda. Es momento en que las izquierdas o se vuelven marginales, se atrincheran en la academia, en algunas fuerzas sindicales o en actividades de autogestión autónomas, y en tanto que el resto de la izquierda lo que va a hacer es tener un proceso de transformismo social o de transformismo ideológico. Sin embargo, esto va a comenzar a presentar sus fallas. Este es un cuadro que lo he sacado del Instituto McKinsey, es un instituto que hace un conjunto de investigaciones sobre la economía mundial, y muestra el papel y el crecimiento de los capitales transfronterizos como porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial. En los años 89, 5.2%, el año 2001, 12.2%, el año 2007, 20.7%, los flujos transfronterizos como parte del total de la economía mundial. Y a partir de la crisis del 2008 hay una caída brutal. Para el año 2015, que es el último dato que da el Instituto McKinsey, este papel de los flujos transfronterizos cae de un 20% del Producto Interno Bruto Mundial a un 2.6%. Es una primera alarma de que las cosas están comenzando a mostrar dificultades. Ya no en porcentaje, sino en billones de dólares. El año 2007 los flujos transfronterizos alcanzaban 11.9 billones de dólares, caen a 4.9 el 2015, caen a 3.4 el 2016, remontan un poco a 5.9 y veremos qué pasa el año 2019. Pero está claro que de esos 11,9 billones de dólares que movían hace 9 años atrás, hace 11 años atrás, hay una caída a cerca del 30% y en este caso cerca del 40-45%. Esta es la otra gráfica sobre cómo está el movimiento de la globalización. La línea roja es el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial y la línea azul es el crecimiento del mercado mundial. Si ustedes se fijan, a lo largo de los años 90 hasta el año 2008, el mercado mundial, el crecimiento del mercado mundial crecía 2 o 3 veces por encima del Producto Interno Bruto Mundial. A partir de la crisis del año 2008, tenemos una fluctuación que tiende a la baja con pequeños despuntes. Hoy por hoy, en la última década en promedio, los mercados mundiales están creciendo a una tasa menor que el crecimiento de la economía mundial. Este es un cuadro del profesor Gordon, norteamericano, sobre la riqueza en Estados Unidos y muestra las tasas de productividad que se dan en Estados Unidos. En el ciclo de los años 90 al 20, ciclo liberal, 0,45, en el ciclo proteccionista 1.8, en el ciclo neoliberal, en la crisis 0,57, en los últimos años 1 y 0,4. Es decir, hay un declive de la tasa de crecimiento de la propia productividad de los factores de producción. Tenemos entonces una contracción de los flujos financieros. No desaparecen, pero ya no crecen a la misma velocidad. Tenemos una declinación del crecimiento del comercio mundial respecto a la producción mundial. Y a partir de eso se va generando un ambiente político cada vez más raro en el mundo. Primero, la victoria del Brexit en Inglaterra, que no saben cómo resolverlo hasta el día de hoy, pero los hechos, una de las potencias europeas se sale de este gran acuerdo continental, primer síntoma en Europa. Quieren hacer un nuevo referéndum, no sabemos en qué quedar, les van a dar un año, les van a dar un mes, pero está claro que aquí hay una potencia que se retira.
En Estados Unidos gana el presidente Trump con un discurso patriótico, proteccionista. Nos dice: Estados Unidos está gobernado por los estadounidenses. Rechazamos la ideología del globalismo y nos adherimos a la doctrina del patriotismo. De ahí el conjunto de propuestas que está haciendo: crear un muro, salirse del Acuerdo de París, romper el Tratado Transpacífico, renegociar el TLC, y la guerra comercial de baja intensidad que amenaza convertirse en guerra de máxima intensidad entre Estados Unidos y China. Están hablando de que se está armando una política creciente o una tendencia crecientemente proteccionista, larvaria o abierta en las principales potencias del mundo. Y lo último que me acaba de sorprender, lo que ha pasado hace una semana aquí en Europa, cuando frente a la expansión china también quiere entrar, y de hecho está entrando, a el control de tecnología de punta en telecomunicaciones. Recientemente, esta semana, la anterior semana, el gobierno europeo ha hablado de áreas de seguridad del país. Es decir, a su modo, comienza también algunas autoridades europeas a plantearse la necesidad de cierto tipo de proteccionismo de su conocimiento, de su información, de sus empresas. Esto nos da como resultado la paradoja del presente. Los que hace 20 años propugnaban empresa privada, libre comercio, globalización, hoy comienzan a decir lo contrario. Sí, libre empresa, sí, democracia representativa, pero ahora proteccionismo. Y los que hace años eran defensores de las empresas del Estado, de la economía planificada, del partido único, hoy se han convertido en los principales defensores de la globalización. Los más globalizadores son los del partido único, economía centralizada y empresas estatales. Y los que están comenzando a coquetear con el proteccionismo son los de la empresa privada, los del libre comercio y los de las democracias representativas. Se ha perdido el norte. No hay un norte global. Los comunistas son globalizadores y los capitalistas se han vuelto proteccionistas. Estamos en un momento entonces de derrumbe de las certidumbres planetarias. Caos sistémico, dicen algunos de los académicos. ¿Qué ha de venir? ¿Una nueva fase de la globalización? ¿Un proceso de desglobalización segmentado y parcial? ¿Otro ciclo de proteccionismo? ¿Un recodo de libre comercio para que retome con mayor fuerza el libre comercio recargado, reloaded, hacia futuro? Lo cierto es dos cosas. En este periodo de turbulencia están pasando dos temas centrales: una excesiva concentración de la riqueza y una disminución gradual de las clases medias de los países desarrollados. El profesor Thomas Piketty se ha vuelto famoso con su libro El capital del siglo XXI, y él estudia y luego ha creado una base de datos donde uno puede encontrar lo que está pasando en el mundo sobre la concentración de la riqueza. Son datos extraordinarios que muestran que el famoso 1%, que se ha convertido en parte del discurso de cualquier propuesta progresista del mundo, denunciar la excesiva concentración de riqueza en el 1% de la población. En el caso de Estados Unidos, el 1% de la población hace 30 años controlaba el 11% de la riqueza, ahora controla el 22% de la riqueza. Sucede lo mismo con varios países, excepción en Europa, de Alemania, en los últimos 30 años. Pero si comparamos con lo que pasaba hace 100 años, esta fuente Whitworth 2018 muestra los flujos de Italia, Francia, España y Alemania. En el caso de Francia, el año 1910, el 1% de los franceses concentraban el 24% de la riqueza nacional. El año 1975 llegaron a controlar el 7% de la riqueza nacional, y de entonces vuelven a subir al 12% de la riqueza nacional. Lo mismo pasa con Alemania.
Alemania, el año 1910, el 1% de la gente más rica concentraba el 23% de la riqueza nacional en Alemania. Cae el año 1990 a controlar el 9% de la riqueza producida, y el año 2012 sube al 12-13% de la riqueza nacional. Y en el caso de las clases medias, hay un proceso igualmente de debilitamiento de las clases medias. Buena parte del resurgimiento de los llamados populismos tiene que ver con este descontento, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Hay un pedazo de la población popular que, frente a la cantidad de riqueza que hay en las sociedades, recibe menos porcentaje de lo que recibía tiempo atrás, y hay una parte de las clases medias que se vio favorecida por el ciclo de estado de bienestar que comienza a debilitarse y comienza a perder derechos. Hoy día me tocó asistir a un bloqueo extraordinario de las calles por parte de los taxistas aquí en Berlín. No había visto eso, ni había oído hablar nunca. Me llamó mucho la atención. Algo está pasando. Chalecos amarillos en Francia, taxistas acá en Alemania, emergencia de problemas en España, problemas en Italia. Algo del modelo de la globalización no está funcionando. Quiero resumir este pedazo, que estamos viviendo un proceso de turbulencia global donde las certidumbres del fin de la historia ha finalizado. Es el momento del fin de la historia. El destino ineluctable de las sociedades no había sido tan ineluctable, y algo está en entredicho. No se sabe por dónde vamos a ir. No hay un sentido compartido de la historia, y cuando no hay un sentido compartido de la historia, es el inicio de la historia. Porque si algo caracteriza a la historia es justamente la incertidumbre. Cuando ya se sabe lo que va a suceder con la historia, ya no hay historia, es el fin de la historia. Cuando no se sabe qué va a pasar, es el inicio de la historia. Y estos años son justamente valiosos, son extraordinariamente bellos, porque ya nadie sabe lo que va a suceder con el mundo. Sobre esta base quiero trabajar brevemente una reflexión sobre las izquierdas en general. Considero que hay una etapa de transición, justamente por esta incertidumbre. No funciona el modelo del comunismo, pero también el modelo de la globalización genera descontentos, y los globalizadores de ayer hoy son proteccionistas, y los proteccionistas de ayer hoy son globalizadores. Y en medio de ello, la izquierda también está viviendo un proceso de reorganización cognitiva, de reorganización discursiva y de reorganización organizativa. Un profesor alemán, Honneth, ha escrito recientemente un libro sobre el socialismo, sobre la reconstrucción del socialismo, y propone que las izquierdas tienen tres fundamentos en torno a los cuales construye su discurso desde hace más de 200 años. La libertad social, que no solamente son el conjunto de derechos, de libertades colectivas, sociales que uno tiene, sino que también tiene que ver con las libertades interpersonales. La igualdad de decisiones y de derechos, la relación con la vida estatal, y el tema de la solidaridad económica. Libertad, igualdad, fraternidad, dicho por los franceses, o de esta otra manera más del siglo XXI. En torno a este trípode se construye el discurso de las izquierdas desde hace 200 años y el día de hoy. ¿Qué proponemos en torno a las relaciones entre las personas? Desde la vida familiar, la vida personal, la vida colectiva. ¿Qué proponemos en la relación entre individuo, ciudadano y Estado? ¿Qué proponemos en torno a cómo se gestiona y se administra la generación de la riqueza? En torno a la discusión de esos tres temas se ha definido y se tiene que volver a redefinir el papel de las izquierdas en estos momentos de turbulencia global. Las izquierdas en el mundo han tenido tres grandes ciclos desde hace 100 años. De 1915 a 1930, con el llamado socialismo real, el consejismo europeo, que intentó presentarse como una modalidad distinta, más democrática, de transformación social, pero que fue más que llevado al fracaso, cortado en su desarrollo de manera brutal con la emergencia de los procesos de fascistización de la sociedad europea.
Junto con el socialismo real, dos nuevas corrientes: la corriente de la descolonización, que se va a expandir en los países del tercer mundo, fundamentalmente África y Asia, y la socialdemocracia, que va a tener en Europa como su lugar de asentamiento, y la creación de un modelo de gobierno, de gobernabilidad y de desarrollo económico que va a generar el proceso de estabilidad social más importante de los últimos años, del siglo XX en Europa. Y a partir del año 2000-2015, una breve oleada de los llamados progresismos en América Latina. A partir de las lecciones de lo que pasó en Europa con la socialdemocracia, en la Unión Soviética, de los procesos de descolonización y recientemente los procesos progresistas, considero que hoy hay una especie de estupor colectivo en las izquierdas. Por una parte, las izquierdas más radicales, grupos autónomos, grupos anarquistas, que se han refugiado en nichos, no interpelan ni buscan la toma del Estado y buscan crear espacios de libertad y autonomía. Por otra parte, las izquierdas se han refugiado en las universidades, en la elaboración de unas teorías muy sofisticadas, pero tremendamente impotentes. En cierta manera es una especie de abdicación de la transformación social en la sofisticación barroca del conjunto de categorías. Ya no se debate realidades, no se debate ideas y palabras sobre palabras. Hay izquierdismo académico, pero es un izquierdismo académico muy desligado, sin la necesidad de buscar vínculo con el movimiento real de la gente. Es un lugar de resistencia, evidentemente. En sentido gramsciano es un lugar de resistencia. Pero es un lugar de resistencia de muy baja intensidad y de muy baja influencia en la construcción de sentido común o de una nueva concepción de las cosas. Otras izquierdas, ante la caída del muro de Berlín, el fin de los relatos, la supuesta extinción de la clase obrera, ha llevado a un transformismo ideológico en la que han optado por agarrar el programa de la globalización, el programa de la libre empresa, el programa del desmontamiento del estado de bienestar, solamente con una mirada un poco más social, un poco más progresista. Lo malo de esa izquierda, que hizo transformismo para sobrevivir, es que se ha quedado sin proyecto, porque el neoliberalismo está hoy en crisis. ¿Se van a volver ahora proteccionistas? ¿Los globalistas de hace 10 años se volverán ahora proteccionistas? Y una cuarta característica de una buena parte de las izquierdas es un distanciamiento de las clases subalternas y de las nuevas acciones colectivas. Hay una especie de encerramiento en el ámbito de la estructura estatal, la estructura partidaria, las competencias electorales, con una distancia y en algunos casos de desprecio con la acción diminuta, corpuscular, muchas veces meramente reivindicativa, que viene sucediendo al interior de la sociedad. Entre los años 80 y 2008, una parte de la socialdemocracia tuvo que apegarse en esa política de transformismo ideológico hacia políticas globalistas y neoliberales para mantenerse en espacios de gobierno, y eso ha permitido que hoy por hoy, ante los límites de la expansión del globalismo como proyecto económico y como proyecto cultural, sea sectores de la derecha quienes reivindiquen un programa social e incluso distribución de la riqueza. Hoy estamos viviendo esa paradoja. El discurso de las fuerzas de derecha en otros países de Europa ya no es el discurso clásicamente, a no ser los grupos más radicales, ultraderechistas, pero una derecha moderada y con gran proyección de ser gobierno, y de hecho ya son gobierno el día de hoy, en algunos países europeos, maneja un programa social. A su modo, el presidente Trump es eso. El presidente Trump es el presidente que supo interpretar el malestar de la clase media norteamericana.
En cierta medida, el fenómeno Trump se repite en Europa de una manera un poco más atenuada. Pero esta es otra de las paradojas. En la medida en que la socialdemocracia se ha apegado o quiere apegarse demasiado al discurso de una globalización a ultranza, a un discurso de neoliberalismo a ultranza, sencillamente está creando el caldo de cultivo para el surgimiento de una derecha social, que sí está sabiendo interpretar, sí está sabiendo canalizar el discurso de las clases medias y de sectores populares influidos por la ideología y por la creencia de que sus males tienen que ver con el extranjero. A raíz de estos desencuentros, de estas paradojas del mundo, de su destino, y de las izquierdas y de su destino, propongo 5 ejes para contribuir a una reinvención, reconstrucción, relanzamiento de las izquierdas mundiales. Que no estoy inventando nada, simplemente estoy recogiendo las experiencias que uno ve a lo largo del mundo. La primera es esta democratización molecular de la sociedad y el Estado. Les robo la palabra molecular porque es una palabra que la encontré en Gramsci, cuando habla de la sociedad civil y la entiende como irradiación molecular del Estado. La sociedad civil no como lo opuesto al Estado, sino como su irradiación. Y a esa irradiación le llama expansión molecular. Durante más de 30 años, con el discurso globalista, con el discurso del fin de las historias, se entendió que la democracia era la democracia representativa en su versión minimalista o procedimental. Minimalista, elección de gobernantes mediante elecciones competitivas, libres, justas, o como un conjunto de valores y modos de vida. Esta es la lectura que se hizo de democracia como lectura dominante durante los años 70, 80, 90, incluso hasta el día de hoy. Propongo que vayamos más allá de esta lectura, no en oposición, sino en complemento. Reducir la democracia a simple selección de gobernantes, reducir la democracia a un conjunto de valores y principios, es una manera fusilizada de entender la democracia. Propongo que veamos también la democracia como procesos de participación decisional de las personas en las acciones del Estado. ¿Hay más democracia? No porque hay procesos electorales únicamente. Hay más democracia porque hay procesos electorales y hay simultáneamente, complementariamente y fundamentalmente procesos de participación plural, diversa de la sociedad en las decisiones fundamentales del Estado. Ha de haber democracia si un Estado tiene la capacidad de incorporar fuerza decisional de la sociedad en la toma de acciones de leyes o de decretos por parte del Estado. De la sociedad civil hacia el Estado, en términos de ser tomados en cuenta, ser reconocidos, del Estado hacia la sociedad civil en torno a los lugares de generación de la riqueza. Pero también democracia es igualdad social. Este es el debate que se está dando en Bolivia fundamentalmente. La sociedad civil como Estado de Derecho o la democracia como distribución de la riqueza. Ambos. Hay democracia si hay reconocimiento de los derechos. A asociarse, a reunirse, a hablar, a comunicarse, a tener elecciones competitivas, pero también ha de haber democracia si todos tenemos derecho a la educación y a la salud. Hay democracia si no solamente los que tienen color de piel blanca tienen acceso a los puestos de poder, sino los que también tienen color de piel cobriza tienen opciones a acceder a puestos de poder. Ha de avanzar la democracia si hay también simultáneamente igualdad social. Ha de haber democracia si también hay libertad social. Es una categoría que me encanta, la libertad social, que tiene que ver con la democratización del conjunto de relaciones interpersonales, comenzando por la casa, la familia, el trabajo, la escuela, las relaciones de pareja,
Y de ahí y la gestión del cuerpo. ¿No es acaso un hecho de libertad social el que las mujeres decidan ellas mismas, y no el gobierno, no el ministro, no el médico, no el padre, ni el esposo, qué va a hacer con su cuerpo? Es un hecho de libertad social. Y esa debería ser una bandera de las izquierdas, no de las derechas. De hecho lo es, está surgiendo así. Pues ese es un ámbito de libertad social. Por supuesto, la despatriarcalización como coronación de todas estas peleas. Nuevas gobernabilidades sociales, es decir, hay estabilidad social y ha de haber gestión de gobierno capaz de dirimir conflictos, no solamente porque tiene el control del Parlamento, sino porque también tiene el control de las calles. Lo está mostrando Francia, lo está mostrando España. Hay un descontento, y un descontento que no encuentra en las instituciones representativas el mecanismo de transmisión y de canalización. Y cuando esos mecanismos no funcionan, ¿qué hace la gente? Se va a la calle. Habíamos pensado que la calle de la Asamblea había desaparecido, la globalización había hecho desaparecer, el Internet había aniquilado. No es cierto. Más bien el Internet ayuda muchas veces a que la calle sea un escenario de soberanía social y colectiva. Las izquierdas no pueden quedar al margen de estos flujos de acción colectiva que se dan a través de las calles, porque ahí radica uno de los esquemas o uno de los pilares de la estabilidad social. Ha de haber gobernabilidad social si hay gobernabilidad parlamentaria, como ha habido hasta el día de hoy, y simultáneamente ha de haber gobernabilidad social. La suma de gobernabilidad parlamentaria más gobernabilidad social da la gobernabilidad estatal. Está claro que las viejas estructuras de acción colectiva o son débiles o son insuficientes y están siendo desbordadas o complementadas por otras formas de organización. La estructura del sindicalismo, de la clase obrera organizada, funciona, pero ya no es la única. A diario van surgiendo formas plurales, contingentes de unificación y de organización. Una izquierda tiene que tener la habilidad de saber articular, de saber comprender estas formas contingentes, plurales de organización de las personas. Ya no hay una forma única, clásica de organización social. Hay y va a haber cada vez mayor pluralidad de formas organizativas. Una izquierda ha de poder ser izquierda si es capaz de encontrar, de articular esta pluralidad de formas organizativas de personas que reclaman sus derechos. A veces no se articulan, pero en todo caso es en ese nuevo escenario de formas plurales y contingentes donde las izquierdas tienen que ir a encontrar su base social de movilización, de articulación y de potenciamiento social. A eso le llama una especie de territorialización del obrero social, para recuperar esta categoría del profesor Toni Negri. En otras palabras, estamos hablando de cómo reinventar nuevamente el socialismo en una lectura democrática y plural. La lección de los últimos años, incluso América Latina, es de que las transformaciones sociales son una expansión de la democracia. Hay revolución en tanto la democracia se irradia y se expande. No hay revolución en tanto concentración de poder. Hay revolución en tanto irradiación expansiva y molecular del poder. Esta es la primera lectura. La segunda, junto con esta ampliación molecular de la democracia, están las formas alternativas de gestión económica. En lo que vienen discutiendo las izquierdas en Europa, ampliación de bienes comunes, no solamente como bienes del Estado, que han ido en declive últimamente. El profesor Thomas Piketty tiene una gráfica de Europa terrible, de cómo ha caído del 30% los bienes estatales de la riqueza nacional al 2-3%. Eso es un fenómeno europeo, norteamericano también. Ampliación de los bienes comunes, porque en buena parte en esos bienes comunes estatales está parte de la garantía de los derechos de ciertos sectores corporativos de la sociedad. Corporativos en el sentido democrático del profesor Philip Schmitter. Y, por supuesto, bienes comunes no estatales.
Hay los estatales, los que tiene el Estado, y hay otros bienes comunes que no son del Estado. El medio ambiente no es del Estado. Los bosques, la gestión de los recursos comunes de comunidades, no son del Estado, son bienes comunes sociales o comunitarios o como se llama. El desarrollo de ambos es un elemento clave porque irradian y protegen derechos colectivos, o sectoriales o generales. La experiencia de formas de economía de valores de uso, es decir, formas de economía que no tienen que ver con la obtención de ganancias, sino con la satisfacción de ciertas necesidades, formas asociativas, pequeñas, medianas, territoriales, expansivas. Está claro que en esta etapa de turbulencia, ni libre mercado ni proteccionismo. La clave va a ser que cada país sepa jugar con uno y el otro. En ciertas cosas proteger y en otras cosas libre mercado. Una combinación selectiva en tiempos de turbulencia global creo que es la clave de un programa de transición de izquierdas. Ni proteccionistas ni globalizadores. En esto sí, en esto no. Una mezcla temporal hasta que se rediseñe la nueva orientación del desarrollo económico que vendrá a surgir hacia futuro. Está claro que tiene que haber una regulación de los flujos financieros. No hemos aprendido, los bancos no han aprendido lo que sucedió en el 2008 y nuevamente se vuelven a crear las burbujas. Se requiere un nivel de regulación. Igualmente las economías de plataforma. Las empresas más ricas del mundo son las que se mueven en plataforma. ¿Quién regula las plataformas? Nadie, porque están en el mundo, no tienen una ubicación territorial. ¿Cómo regulo a Google? ¿Dónde está Google? Hay que encontrar un mecanismo, de hecho se está debatiendo en Europa y creo que eso va a ser cada vez un tema más importante. Mecanismos no de asfixia, sino de regulación, comenzando para proteger nuestros datos personales. Hoy el algoritmo sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y por supuesto el conjunto de derechos laborales, la temática obrera y social, nuevamente. Está la gran empresa con sus derechos, pero hay empresas que están desconcentradas territorialmente. Hay trabajadores de una gran empresa que tiene su sede en Frankfurt, pero que trabajan en Malasia y en México. ¿Cómo logramos articular trabajadores de Frankfurt con trabajadores de Malasia y con trabajadores de México que trabajan para una misma empresa? Esa es una de las grandes tareas y retos de la izquierda en el siglo XXI. En el fondo se trata de buscar formas de salir del neoliberalismo. Hoy la izquierda no se tiene que plantear la construcción del paraíso, sino cosas más viables, más concretas, más posibles, de cómo salir de una manera civilizada, de un orden de la economía que ha concentrado mucha riqueza y que ha generado mucha desigualdad, y dependiendo cómo se negocie con las fuerzas antagonistas, eso puede radicalizarse. Ninguna transformación social emerge con el diseño de una sociedad futura palpable, sino emerge de cosas simples, de expectativas probables, de capacidad de cohesión, que en el desarrollo de la confrontación antagonista con fuerzas opositoras va desencadenando fuerzas creativas que van reinventando o inventando sobre la marcha cosas más radicales o más moderadas. Un tercer componente es la necesidad de incorporar un ecologismo social, un pensar la naturaleza pero no deshumanizada, y no pensar a una humanidad por fuera de la naturaleza. El socialismo ha pensado hasta el día de hoy en una transformación de las condiciones de vida de las personas. Y las corrientes verdes y ecologistas son una crítica a esa mirada porque han planteado la temática de la naturaleza. Pero una temática de la naturaleza, como en el caso de Estados Unidos, que muchas veces se presenta como racismo ambiental. ¿A qué llamamos racismo ambiental? A el hecho de que va desligado de la preocupación de la temática social de las personas con más desventajas, trabajadores, migrantes. Esta temática no puede disociarse.
He de preocuparme de las condiciones de vida en la misma medida que me estoy preocupando de la naturaleza. Y me preocupo de la naturaleza en la misma medida que me estoy preocupando de las condiciones de vida de las clases subalternas y más afectadas. Clasismo ambiental, hay una condición de clase en el desarrollo de cierto ambientalismo predominante en los países desarrollados y de un colonialismo ambiental. Nosotros desarrollamos la industria como queremos y los del sur se dedican a cuidar bosques. Hay que desmontar ese colonialismo ambiental, hay que desmontar ese racismo ambiental para unir nuevamente dos temáticas que nunca deberían ir separadas: la temática social y la temática medioambiental. Desmercantilización de la naturaleza. Hoy cuidar la naturaleza también se ha convertido en un activo financiero. Saldar la deuda ecológica de los países industrializados y potenciar un crecimiento económico sin decrecimiento ecológico. El gran problema de la modernidad es haber separado naturaleza de ser humano. Y me encanta esa frase del joven Marx de naturalizar al ser humano y humanizar la naturaleza. Creo que en esa mirada filosófica del joven Marx radica la clave de volver a unir temática social con temática ecológica. ¿Cómo es eso? Hay que construirlo, pero tiene que ir junto. Hay temática ecológica social, en tanto me preocupo de la naturaleza y al ser humano como parte de esa naturaleza y viceversa. No puede haber izquierda sin una nueva forma de internacionalismo, pero está claro que no puede ser el globalismo de gran potencia. Reclamar a los pequeños que abran sus fronteras mientras yo protejo las mías. Ese es un tipo de globalismo de gran potencia. Está claro que hoy eso ya no funciona. China nos está mostrando de que eso ya no funciona. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Va a abrir sus fronteras o no frente a China? Se pide a otros países pequeños que abran sus fronteras mientras yo estoy protegiendo las mías, porque hay uno más poderoso. Esto no es una posición de izquierda, es una posición globalista de gran potencia. ¿Cómo reinventar una posición globalista, internacionalista, pero que no sea la de gran potencia, sino que sea la de la integración social? A partir de lo que llamamos un internacionalismo temático, medio ambiente, tecnología, información, que permita desde abajo la creación de una integración de luchas, de plataformas, de conceptos construidas desde la sociedad civil y que no tienen que ver con pedir a otros lo que no soy capaz de dar. Se requiere también una descolonización cognitiva, una apertura de toda la izquierda, el resto de las izquierdas del mundo. Cada izquierda se ha ensimismado y cree que su mundo es el mundo. Hay que aprender de todos. Europa tiene que aprender de América, América tiene que aprender de Europa, Europa y América tienen que aprender de África, África tiene que aprender de Asia y Asia de Estados Unidos, en una creciente integración. Una articulación contingente de plataformas sociales por derechos a nivel regional, continental y mundial. El movimiento de las mujeres, por ejemplo, funciona exactamente como eso. Es un tema específico, se articulan plataformas por derechos, se mueven, se convocan, vuelven a replegarse, vuelven a convocarse. Ese tipo de plataformas favorecidas por los nuevos mecanismos de comunicación parece ser que van a ser la forma más viable de construir un tipo de nuevo internacionalismo desde la sociedad civil. Y por último, un nuevo sentido común. El mercado no cohesiona. Durante un tiempo se creyó que a la globalización económica, a la creación de una plataforma objetiva de interdependencia mundial de las sociedades, le iba a corresponder una nueva ideología. ¿Y quién iba a dar esa nueva ideología? El mercado. Pero resulta que no. El mercado no crea un sentido común cohesionador de las personas. El mercado junta, pero no cohesiona. Entonces, ese papel sigue recayendo en los estados nacionales. ¿Es un repliegue al Estado Nacional? No, no es un repliegue al Estado Nacional, porque hay una plataforma planetaria que ha socavado la soberanía de los estados nacionales. ¿Qué se requiere? Un Estado que en esta plataforma globalizada de la economía y del mercado que va a seguir expandiéndose, el Estado Nacional
va a seguir jugando y requiere seguir jugando un papel del cuestionamiento nacional. Al fin y al cabo, las demandas y reivindicaciones siempre se dan a nivel nacional, y de lo nacional se expanden a nivel internacional. La articulación nacional-estatal es el punto de partida de una irradiación regional, continental o mundial. Y finalmente, la necesidad de luchar por un conjunto de nuevos preceptos del sentido común. Preceptos lógicos, preceptos morales, preceptos procedimentales y preceptos instrumentales. Preceptos lógicos, la forma de organizar el mundo a través del habla, los usos del cuerpo, la creación de instituciones vía el habla. Preceptos morales, la manera en cómo juzgamos emotivamente el mundo. Preceptos procedimentales, el conjunto de eslabonamientos que preceden y dan una acción: comprar, vender, estudiar, tramitar algo ante el Estado, acatar una ley, aprobar una ley. Y preceptos instrumentales, la manera en que organizamos medios para obtener un fin específico. Es este conjunto de mecanismos que crean un sentido común, una manera de representar el mundo. Está claro que ha de haber una toma del poder real del Estado, en tanto seamos capaces previamente de haber ganado el sentido común. La política, como hace 100 años, como hoy, como de aquí a 10.000 años, siempre va a ser la lucha por el monopolio del sentido común. Quien monopoliza el sentido común, monopoliza el orden del mundo. Y quien monopoliza el orden del mundo, monopoliza el Estado. Quien crea un nuevo sentido común, crea la posibilidad de un nuevo tipo de Estado. Las izquierdas habrán de llevar adelante la batalla hacia futuro si tienen la capacidad de ir creando de manera reticular, de manera molecular, diría Gramsci, formas distintas de ordenar y interpretar el mundo. ¿Es posible? Sí, porque se derrumbó el mundo. Las creencias del destino del mundo se derrumbaron y se abre un momento de disponibilidad planetaria a nuevas creencias, que lo está agarrando la derecha, más ágil, más rápida, y aquí la clave de las izquierdas, radicales, moderadas, en transición, en fin, radica no en tanto hacer un mea culpa del pasado, no hay tiempo para hacer mea culpa, sino de sacar las experiencias rápidas del pasado para crear un nuevo sentido común. Solamente en momentos muy específicos de la historia se abre la disponibilidad colectiva a nuevas creencias. ¿Cuándo sucede eso? Cuando las viejas creencias encuentran un límite y se derrumban. Las viejas creencias, la vieja narrativa se ha derrumbado. Quedan todavía sus residuos, por supuesto, siempre hay sedimentos viejos y arcaicos que todavía se mantienen en la sociedad, pero está claro que en medio de ellos hay espacios de disponibilidad. Hoy toca a las izquierdas reinventar estos nuevos sentidos comunes que permitan visualizar un horizonte creíble, viable y esperanzador del futuro basado en la igualdad, la justicia y el bienestar. Muchas gracias. Thank you.